Este único ejercicio para glúteos funciona mejor que 50 sentadillas. Hazlo todas las mañanas. Existe un número que debería asustar a cualquier persona mayor de 50 años. Casi el 90% de las fracturas de cadera son causadas por caídas dentro del hogar, no en accidentes de tráfico ni en deportes, en una caída común. Y en la raíz de eso casi siempre está el mismo problema, el glúteo, el músculo más grande del cuerpo, adormeciendo lentamente por horas diarias en la misma posición. Por eso, hoy verá el único ejercicio que necesita para fortalecer el glúteo. Y de bonus, 6 otras opciones igualmente buenas para hacer en casa. No necesita hacerlos todos. Vea hasta el final, identifique cuáles combinan mejor con su cuerpo y con su rutina hoy, y comience por ellos, buscando únicamente mantener la constancia. Y lo mejor, sin necesidad de castigar las rodillas con la sentadilla tradicional. Ejercicio número 1. Patada de perro. La patada de perro es uno de los pocos ejercicios que logra aislar prácticamente por sí solo el glúteo medio. Ese músculo lateral ubicado justo debajo de la cadera, que es el principal responsable de mantenerlo de pie con estabilidad al caminar en terrenos irregulares o subir escaleras demasiado rápido. La mayoría de las personas entrena glúteos pensando únicamente en sentadillas y peso muerto con piernas rígidas, olvidando por completo esa porción lateral, y luego se pregunta por qué siente esa extraña inestabilidad en la cadera al correr o bailar. Al contrario de lo que mucha gente piensa, este no es un ejercicio solo estético. El glúteo medio trabaja junto con los estabilizadores de la cadera para evitar que la pelvis caiga hacia un lado cada vez que apoya el peso en una sola pierna, lo cual ocurre cientos de veces al día. Cuando ese músculo está débil, el cuerpo compensa de otras formas, generalmente sobrecargando la rodilla o la región lumbar, y es ahí donde muchos dolores crónicos comienzan sin una causa aparente. Para ejecutarlo, apoye las manos y las rodillas en el suelo, manteniendo la columna neutra y el core levemente contraído. Sin cambiar el ángulo de la rodilla, eleve una de las piernas hacia el lado, como si estuviera levantando la pata igual que un perro orinando en un hidrante. De ahí el curioso nombre del movimiento. Suba hasta sentir el glúteo lateral contrayéndose con fuerza. Haga una pausa de un segundo en la parte superior y baje de forma controlada, sin dejar que la rodilla simplemente caiga por gravedad. Un consejo adicional que marca una enorme diferencia en los resultados es mantener la cadera lo más quieta posible durante el movimiento, evitando rotar el tronco para ayudar a que la pierna suba más alto. Una amplitud de movimiento menor y controlada vale mucho más que una amplitud grande con compensación. Si desea aumentar la dificultad sin necesidad de equipamiento, intente simplemente aumentar el tiempo bajo tensión, haciendo una pausa de 2 segundos en la parte superior de cada repetición. El error más común aquí es usar el impulso de todo el cuerpo para lanzar la pierna hacia arriba, transfiriendo el trabajo a la región lumbar en vez del glúteo. Otro error frecuente es abrir demasiado la cadera hacia el lado, lo que en realidad quita la atención del músculo objetivo. Preste atención a la sensación de quemazón en el lateral del glúteo. Esa es la señal de que el reclutamiento muscular es correcto. Para quienes están comenzando, 2 a 3 series de 12 a 15 repeticiones de cada lado suelen ser suficientes para sentir el músculo funcionando de verdad. Los practicantes más experimentados pueden progresar aumentando el tiempo de pausa en la parte superior del movimiento o incrementando gradualmente el número de repeticiones. Contraindicaciones. Las personas con bursitis de cadera en fase aguda o dolor significativo en las rodillas al apoyar el peso en el suelo deben tener precaución y pueden apoyar las manos y las rodillas sobre una superficie más blanda, como una colchoneta gruesa, para reducir el malestar en la articulación. Ejercicio número 2. Bomba de rana. La bomba de rana se popularizó por una razón simple. Logra generar un nivel de reclutamiento muscular en el glúteo mayor comparable al de ejercicios con peso, utilizando únicamente el peso del propio cuerpo. Un estudio de electromiografía que comparó variaciones de elevación pélvica encontró una activación del glúteo mayor cercana a la observada en ejercicios tradicionales de gimnasio, lo que refuerza que este movimiento sencillo no debería subestimarse. A diferencia de la elevación pélvica tradicional, aquí los pies se colocan juntos, planta con planta, y las rodillas abiertas hacia los lados, formando una posición parecida a la de una rana, lo que cambia ligeramente el ángulo de trabajo y aumenta la participación de los aductores junto con el glúteo mayor. Esa combinación hace de la bomba de rana una excelente opción para quienes sienten dolor lumbar al realizar la sentadilla tradicional, ya que la región lumbar prácticamente no participa en el movimiento.
Para ejecutarlo correctamente, recuéstese boca arriba con las rodillas flexionadas, junte las plantas de los pies una con la otra y deje caer las rodillas hacia los lados, en la amplitud que sea cómoda para su cadera. Contraiga el glúteo mayor y empuje la cadera hacia arriba, manteniendo los pies juntos durante todo el movimiento. En la parte superior, apriete el glúteo con fuerza durante un segundo antes de bajar de forma controlada, sin dejar que la cadera golpee el suelo entre una repetición y otra. El consejo que más aumenta la eficiencia de este ejercicio es pensar en empujar la cadera hacia arriba usando el glúteo, y no simplemente arquear la región lumbar para ganar altura. Muchas personas cometen el error de elevar la cadera usando principalmente la zona lumbar, lo que quita la tensión del glúteo mayor y además puede generar malestar en la parte baja de la espalda después de algunas repeticiones. Otro concepto equivocado común es creer que, por ser un ejercicio de suelo, no tiene valor para quienes ya llevan años entrenando. En la práctica, muchos practicantes avanzados usan la bomba de rana como activación antes del entrenamiento de piernas, precisamente para garantizar que el glúteo mayor esté reclutado antes de ejercicios más pesados como la sentadilla. Para principiantes, 3 series de 15 a 20 repeticiones suelen ser un buen punto de partida, ya que este es un ejercicio de fibras que responden bien a volúmenes más altos. Para la progresión, aumente el tiempo de pausa isométrica en la parte superior del movimiento, pasando de 1 a 3 segundos antes de sumar más repeticiones. Contraindicaciones. Las personas con lesiones recientes en la rodilla que impidan la flexión completa de la articulación o con dolor significativo en la zona de la ingle deben reducir la amplitud de apertura de las rodillas o evitar el ejercicio hasta ser reevaluadas por un profesional de la salud. Antes de continuar, si tienes más de 50 años, mira esta estadística. Según la OMS, entre el 28 y el 35% de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año. Más del 70% de estas caídas ocurren dentro de casa. Y hoy, las caídas son la principal causa de pérdida de independencia entre las personas mayores en todo el mundo. Muchos lo asocian con la mala suerte, pero en realidad se trata de falta de fuerza, equilibrio, movilidad y preparación física. Por eso nuestro equipo creó Blindaje Biológico, un protocolo completo para quienes tienen 50, 60 o 70 años y quieren asegurarse de no pasar nunca por eso. Dentro del protocolo tendrás un programa especial de ejercicios en casa que, sin dañar tus articulaciones, te ayudará a desarrollar fuerza funcional, equilibrio real y a revertir años de mala postura y abandono físico. También aprenderás los hábitos que los científicos han identificado en común entre los pueblos con mayor esperanza de vida del mundo, hábitos que menos del 1% de la población occidental practica. Accede ahora haciendo clic en el enlace fijado en el primer comentario de este video o apuntando la cámara de tu celular al código que aparece en la pantalla. Ejercicio número 3. Subida al cajón. La subida al cajón es, en la práctica, una simulación de subir escaleras, pero realizada de forma controlada y con enfoque total en la activación del glúteo mayor. Eso la convierte en uno de los ejercicios más funcionales de esta lista, porque entrena exactamente el patrón de movimiento que usted repite varias veces al día sin darse cuenta, y que suele volverse cada vez más desafiante con el paso de los años, a medida que la fuerza en las piernas disminuye gradualmente. A diferencia de ejercicios bilaterales como la sentadilla, la subida al cajón trabaja una pierna a la vez, lo que exige más de los estabilizadores de la cadera y del tobillo y mejora la propiocepción, la capacidad del cuerpo de percibir su posición en el espacio sin depender únicamente de la visión. Esta característica hace que la subida al cajón sea especialmente valiosa para quienes ya han pasado los 50 años, ya que una buena propiocepción es uno de los factores que más protege contra las caídas. Para ejecutarla, coloque uno de los pies completamente sobre una superficie elevada y estable, como un escalón firme, con una altura aproximada de 40 centímetros para la mayoría de las personas, ajustando según la movilidad individual. Empuje el cuerpo hacia arriba, usando principalmente el talón de la pierna que está en el escalón, evitando impulsarse con la pierna de abajo. En la parte superior, extienda completamente la cadera antes de bajar de forma controlada, sin dejar que el cuerpo caiga con todo el peso de una sola vez. El consejo que marca mayor diferencia aquí es concentrar el peso en el talón de la pierna de apoyo y no en la punta del pie, ya que eso desplaza el trabajo hacia el glúteo mayor y los isquiotibiales, en lugar de sobrecargar únicamente el cuádriceps.
También conviene mantener el tronco erecto durante toda la subida, evitando inclinarse hacia adelante para ganar impulso. Un error muy común es usar la pierna que queda en el suelo para impulsarse, lo que reduce drásticamente el trabajo de la pierna que debería estar siendo entrenada. Otro error es elegir una altura de escalón exagerada desde el principio, lo que compromete la técnica y aumenta el riesgo de desequilibrio, especialmente en quienes todavía están desarrollando fuerza y confianza en el movimiento. Comience con 2 a 3 series de 8 a 10 repeticiones en cada pierna, priorizando siempre la calidad de la ejecución. Para progresar, aumente primero las repeticiones hasta 12, y solo entonces considere elevar gradualmente la altura del escalón. Contraindicaciones. Las personas con inestabilidad significativa de equilibrio deben realizar el movimiento cerca de un apoyo, como una pared o un pasamanos, y quienes tienen dolor agudo en la rodilla al subir escaleras deben reducir la altura del escalón o sustituir temporalmente por otro ejercicio de esta lista. Ejercicio número 4. Patada de burro. La patada de burro es probablemente el ejercicio más conocido de esta lista, pero también uno de los más mal ejecutados. La mayoría de las personas se enfoca en levantar la pierna lo más alto posible, sin darse cuenta de que, a partir de cierto punto, esa amplitud extra comienza a provenir de la región lumbar y no del glúteo mayor, lo que reduce el beneficio real del movimiento, y además puede generar malestar en la parte baja de la espalda. Pocas personas lo saben, pero el glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano, y aún así es uno de los más descuidados, especialmente por los hombres que centran casi toda su atención en pecho y brazos en el gimnasio. Este ejercicio trabaja intensamente el glúteo mayor, especialmente en la fase final del movimiento, cuando la cadera se encuentra en extensión completa. Es precisamente esa fase la que suele debilitarse en las personas que pasan muchas horas sentadas, ya que la posición sentada mantiene la cadera crónicamente flexionada. Para ejecutarlo correctamente, apoye las manos y las rodillas en el suelo, con la columna en posición neutra y el core levemente activado. Manteniendo la rodilla flexionada en un ángulo cercano a 90 grados, empuje uno de los pies hacia arriba y hacia atrás como si estuviera dando una patada a una pared detrás de usted. Suba hasta sentir el glúteo contrayéndose con fuerza máxima, sin que la región lumbar comience a arquearse, y baje de forma controlada hasta casi tocar el suelo con la rodilla nuevamente. El consejo que más ayuda a maximizar este ejercicio es imaginar que está empujando el talón en dirección al techo y no simplemente levantando la rodilla. Ese pequeño ajuste mental suele mejorar de inmediato la activación del glúteo mayor. Otro consejo valioso es reducir la amplitud del movimiento si nota que la cadera está rotando hacia el lado durante la subida. El error más frecuente, como ya se mencionó, es buscar una amplitud excesiva a costa de la región lumbar. Otro error común es usar impulso, lanzando la pierna hacia arriba rápidamente, en lugar de realizar un movimiento controlado que realmente exija esfuerzo del glúteo, desde el inicio hasta el final de cada repetición. Para la mayoría de las personas, 3 series de 12 a 15 repeticiones de cada lado funcionan bien. Como progresión sencilla, aumente el tiempo de pausa isométrica en la parte superior de la contracción, pasando de 1 a 2 segundos antes de añadir más repeticiones. Contraindicaciones. Las personas con dolor lumbar activo deben reducir considerablemente la amplitud del movimiento y enfocarse únicamente en la contracción del glúteo sin elevar demasiado la pierna. Y quienes tienen lesiones recientes en la rodilla deben evitar apoyar el peso directamente sobre la articulación sin una colchoneta o superficie acolchada. Ejercicio número 5. Elevación lateral de pierna. La elevación lateral de pierna es un ejercicio sencillo, pero extremadamente eficiente para trabajar el glúteo medio, la misma porción lateral del glúteo que analizamos en la patada de perro, solo que ahora en una posición diferente, lo que cambia ligeramente el patrón de reclutamiento muscular y permite trabajar el músculo desde otro ángulo. Este ejercicio suele ser uno de los primeros recomendados por los fisioterapeutas para pacientes con dolor lateral en la cadera o inestabilidad al caminar, precisamente porque exige muy poco del resto del cuerpo y permite aislar casi por completo el glúteo medio sin interferencia de otros grupos musculares más grandes, como el glúteo mayor o el cuádriceps. Para ejecutarlo, recuéstese de lado, apoyando la cabeza en el brazo de abajo o en una almohada, y mantenga el cuerpo alineado, sin dejar que la cadera rote hacia adelante o hacia atrás. Con la pierna de arriba estirada, elévela lentamente hasta formar un ángulo cómodo, sin levantar más alto de lo que la cadera puede sostener, sin compensar con el tronco.
Baje de forma controlada, sin dejar que la pierna simplemente caiga por gravedad. El consejo más importante aquí es mantener la cadera fija, sin dejar que todo el cuerpo rote hacia atrás mientras la pierna sube, lo que es un error extremadamente común y reduce drásticamente la activación del glúteo medio. Apuntar levemente la punta del pie hacia abajo durante la subida también suele aumentar la sensación de quemazón en el músculo objetivo. Otro error frecuente es realizar el movimiento demasiado rápido, usando el impulso de la pierna para ganar amplitud en lugar de controlar cada fase del movimiento. Recuerde que en la fase excéntrica, es decir, en la bajada, el músculo continúa trabajando intensamente, por lo que bajar despacio es tan importante como subir con control. Para la mayoría de las personas, 2 a 3 series de 15 a 20 repeticiones de cada lado suelen ser suficientes para sentir el glúteo medio funcionando de verdad. Como progresión, aumente primero el tiempo bajo tensión, haciendo pausas de 2 segundos en la parte superior de cada repetición, antes de aumentar el número total de repeticiones. Contraindicaciones. Las personas con bursitis trocantérica en fase aguda, es decir, inflamación en el lateral de la cadera, deben reducir la amplitud del movimiento o evitar el ejercicio temporalmente hasta que mejore el cuadro inflamatorio. Ejercicio número 6. Sentadilla sumo. La sentadilla sumo es una variación de la sentadilla tradicional que, debido a la postura más abierta de los pies, cambia la distribución del trabajo muscular, aumentando la participación de los aductores y del glúteo mayor en comparación con la sentadilla convencional. Una investigación que comparó anchos de base en la sentadilla encontró mayor activación de la porción interna del muslo y del glúteo precisamente en las variaciones más abiertas, confirmando lo que muchos entrenadores ya observaban en la práctica. Este ejercicio suele ser más cómodo para la rodilla que la sentadilla tradicional, ya que la postura abierta permite una trayectoria de la rodilla más alineada con la dirección de los pies. Además de los beneficios estéticos, desarrollar el glúteo mayor también eleva el gasto calórico después del entrenamiento, gracias al efecto conocido como consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio. El consumo extra de oxígeno que el cuerpo mantiene durante horas después del ejercicio para recuperarse. Para ejecutarla, párese con los pies bastante más separados que el ancho de los hombros y las puntas de los pies levemente apuntando hacia afuera. Baje flexionando la cadera y las rodillas al mismo tiempo, manteniendo el tronco lo más erecto posible y el peso distribuido por todo el pie, no solo en la punta. Descienda hasta donde la movilidad lo permita, idealmente hasta que los muslos queden paralelos al suelo y suba empujando el suelo con fuerza, contrayendo el glúteo mayor en la parte superior del movimiento. El consejo que más mejora la ejecución es imaginar que está intentando abrir el suelo con los pies durante toda la bajada y la subida, lo que activa más los estabilizadores de la cadera y mantiene las rodillas alineadas con los pies durante todo el movimiento. Mantener el core contraído también ayuda a proteger la región lumbar durante la fase más baja de la sentadilla. El error más común es dejar que las rodillas colapsen hacia adentro durante la subida, lo que quita tensión del glúteo y sobrecarga innecesariamente la articulación. Otro error frecuente es inclinar demasiado el tronco hacia adelante, transfiriendo parte del trabajo a la región lumbar en lugar de mantener el enfoque en la cadera y las piernas. Para principiantes, 3 series de 10 a 12 repeticiones suelen funcionar bien. Como progresión sencilla, aumente el tiempo bajo tensión bajando de forma más lenta, en aproximadamente 3 segundos, antes de aumentar el número de repeticiones. Contraindicaciones. Las personas con lesiones recientes en la cadera o limitación significativa de movilidad en esa articulación deben reducir la amplitud del movimiento, descendiendo solo hasta donde sea cómodo, y reevaluar la progresión con acompañamiento profesional. Ejercicio número 7. Zancada lateral. La zancada lateral es uno de los ejercicios más completos de esta lista porque combina trabajo de glúteo mayor, glúteo medio y aductores en un único movimiento, además de exigir bastante propiocepción y control, ya que el cuerpo se desplaza hacia el lado en lugar de seguir el patrón de movimiento más lineal del día a día. Este ejercicio entrena un plano de movimiento que suele descuidarse en la mayoría de las rutinas. Los practicantes regulares pueden percibir una mejora en el equilibrio lateral con relativa rapidez, lo que se traduce en mayor seguridad en las actividades cotidianas, como esquivar un obstáculo repentino en la calle o entrar a un automóvil sin perder la estabilidad. Para ejecutarla, párese con los pies al ancho de la cadera y dé un paso largo hacia el lado, manteniendo la otra pierna estirada.
Al apoyar el pie en el suelo, flexione la rodilla y la cadera de la pierna que se desplazó, bajando el cuerpo como si estuviera sentándose hacia atrás, manteniendo el tronco erecto y el peso concentrado en el talón de la pierna flexionada. Empuje el suelo con fuerza para volver a la posición inicial, contrayendo el glúteo en el momento de la subida. El consejo más valioso aquí es mantener ambos pies apuntando hacia adelante durante todo el movimiento, resistiendo la tendencia natural de rotar el pie de la pierna flexionada hacia afuera. Esto mantiene la alineación correcta de la rodilla y maximiza el reclutamiento del glúteo mayor y medio al mismo tiempo. Un error común es dar un paso demasiado corto hacia el lado, lo que transforma el movimiento en algo parecido a una sentadilla parcial y reduce el trabajo específico de los glúteos laterales. Otro error frecuente es dejar que la rodilla sobrepase demasiado la línea de la punta del pie durante la bajada, lo que puede generar malestar en la articulación con el tiempo. Para la mayoría de las personas, 2 a 3 series de 10 a 12 repeticiones de cada lado son suficientes para comenzar a sentir los resultados. Como progresión, aumente primero la profundidad del movimiento antes de aumentar el número de repeticiones, respetando siempre el límite de movilidad de su propia cadera. Contraindicaciones: las personas con lesiones en el ligamento colateral medial de la rodilla o dolor significativo en la ingle. Al abrir las piernas, lateralmente deben reducir la amplitud del paso o evitar el ejercicio hasta recibir orientación de un profesional de la salud. Si le gustó este contenido y también quiere ver un entrenamiento completo en casa para los demás músculos de las piernas, tenemos un video apareciendo ahora mismo en la pantalla que muestra mejor cómo funciona. Fortalecer todos los grupos musculares de las piernas es muy importante si usted ya ha pasado los 50 años, así que no deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios lo bendiga, amigo.